Pues muy buenas noches para todos. Nuevamente, como cada martes, por el canal de Peregrina María, nos encontramos para otra charla, otra conferencia. Hoy una conferencia muy especial sobre San Martín de Tours, un santo francés y obviamente que tiene muchas cosas por enseñarnos. Realmente es algo muy especial lo que vamos a conocer de él en esta noche. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido: a Alfonsina, Bessie, Gloria, Evangelina, Isabel, Juana Filipo, Maritza Filipo, Ricardo, Juanita y Miguelina. Y tengo dos iPhone que no sabría quiénes son, entonces ahí para que tengamos presente. A todos muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido obviamente desde el martes pasado a hoy una semana de muchas bendiciones. San Martín de Tours, obispo, patrono de la Guardia Suiza Pontificia. También en otras imágenes aparece patrono de Francia, y obviamente pues es un santo que viene de una familia pagana, pero que podemos decir que durante ese conocimiento de la fe empezó ese gusto de vida religiosa. Según el Martirologio Romano, la memoria de San Martín, obispo, nació de padres paganos en Polonia, en el territorio que hoy en día es Hungría, y fue llamado al servicio militar en Francia cuando todavía era un catecúmeno. Entonces, algo muy interesante, ser catecúmeno es aquella persona que conoce la fe ya a una edad madura, a una edad pues obviamente ya mayor, entre los 15, 16 años que empieza ese catecumenado. Obviamente empieza a recibir los sacramentos, bautismo, luego ya confirmación, comunión y demás. Pero siempre es un proceso en cada una de las diócesis donde se vive este catecumenado. No olvidemos que siempre en la Pascua, en la celebración de la Pascua, los sacerdotes buscan bautizar. En esa noche es muy especial bautizar y se buscan personas adultas, es decir, que hayan tenido un camino de formación en la fe, 1 o 2 años en ese proceso, ya una persona adulta. No olvidemos que nuestros bautizos normales en nuestras parroquias es más o menos de 6 meses de nacido, 1 año, 2 años, 3 años. Pero ya cuando pasa la edad correspondiente a los 8 o 7 años, se llama catecúmeno y se hace un proceso de formación diferente. Y luego, obviamente, durante este camino, una de sus imágenes, como la vemos allí, va desprendiendo un pedazo de su capa para darle a una persona pobre, pero muchos han dicho que es el mismo Jesús que toma esa condición de un anciano pobre y que está tiritando de frío, y luego, obviamente, este santo ve a este hombre, corta su capa romana y se la da como signo de esa caridad, viéndolo allí tiritando de frío. Entonces luego se da, muchos escritores han dicho que es el mismo Jesús quien es el que personifica a este hombre anciano tiritando de frío. Luego, más adelante, obviamente, vive la vida monástica y recibe su ordenación sacerdotal. Luego fue obispo de Tours y ya siendo un pastor de la iglesia, funda otros monasterios, parroquias, instruyendo y reconciliando el clero y evangelizando a campesinos hasta, obviamente, tener esa misión de ser llevado al cielo. Eso lo dice el Martirologio Romano. Pero primero hice esa introducción y ahora sí quiero iniciar con la oración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoréis lo tocante a los dones espirituales. Saben bien que cuando eran paganos y se dejaban arrastrar irresistiblemente por los ídolos mudos, por eso les manifiesto que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de funciones, pero el mismo Señor. Diversidad de actividades, pero el mismo Dios que lo hace todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, el Espíritu a uno le concede hablar con sabiduría, a otro por el mismo Espíritu hablar con conocimiento profundo. El mismo Espíritu a uno le concede el don de la fe, a otro el poder de curar a los enfermos, a otro el don de hacer milagros, a otro el decir profecías, a otro el saber distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a otros hablar lenguas extrañas y a otros saber interpretarlas. Todo esto lo lleva a cabo el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como Él quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, en esta carta de Pablo a los Corintios nos enseñas los dones espirituales, así como San Martín de Tours tuvo esos dones por medio del Espíritu Santo para dejar esa vida de que sus padres le habían mostrado, de ser pagano y buscar a ese Dios único y verdadero. Así tenemos que ser nosotros, buscarte siempre en las cosas que tú nos presentas en este camino hacia ti. Que el Espíritu Santo siga siendo esa luz en nuestro caminar, que siempre esté allí para darnos esos dones, esos frutos, esos carismas y poder ser nosotros esos testigos fieles como San Martín de Tours, allá en ese lugar donde empezó todo ese camino de evangelización, de reconocerte a ti como el único Salvador. Así nosotros queremos tomar a este santo de ejemplo, de poder ser esos hombres y mujeres que con su testimonio podamos mostrar ese evangelio que se hace vida en nosotros. Mamita María, hoy más que nunca queremos que nos acompañes en este camino, que seas tú la que siempre esté a nuestro lado, junto con el Espíritu Santo, para decirle siempre a ese Padre bueno, sí a la voluntad de Él, y podamos cumplirla como tú la cumpliste y como tantos otros santos han cumplido la voluntad del Padre. Amén. Muy bien, entonces eso era por lo cual quería hacer la oración, una carta muy especial de Pablo hablándonos de los dones espirituales. Y por eso recalcar ahora un poco la biografía de San Martín de Tours. Es uno de aquellos hombres que han hecho hablar de sí a muchas generaciones por haber sido protagonista de episodios aptos para despertar la fantasía popular. Entonces, se reconoce a este santo de una manera muy especial en cuanto a lo que se ha escrito de él o realmente cómo la gente ha ido viendo a este santo, ese cambio que tuvo y reconocer el llamado que Dios le hizo para que tuviera esa oportunidad de servirle al Evangelio.
Es frecuente la narración del episodio de San Martín, que cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con un gesto generoso cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Y por la noche en sueños vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. Martín, hijo de un tribuno romano, nació en Savaria, en Panonia, hacia el año 315. A los 15 años ya vestía el uniforme militar. El episodio del manto hay que colocarlo en este periodo, más o menos entre los 18 años. Y ahí empieza ese camino de buscar de Dios. Luego de ese sueño que tuvo, fue cuando ya emprende ese deseo de volverse religioso en contra de lo que su padre quería. Y es allí donde quiero como que tengamos presente, muchos padres le han negado la oportunidad a su hijo o a su hija de seguir la vida religiosa o sacerdotal. Se interponen en sus decisiones y por eso la pregunta, debemos honrar el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, ¿sí? Pero ante la llamada de Dios, ¿cómo manejar ese cuarto mandamiento? Esa es la pregunta, porque este santo nos hace ver que a pesar de que sus padres lo querían ver en un grado muy alto de, en esta cuestión de ser militar romano, pues él toma la decisión de dejar su uniforme e irse a la vida religiosa. Entonces, muchos padres se interponen en la vocación de sus hijos e hijas, pero ¿a quién debo seguir? ¿A las palabras de mi padre o a mi vocación? Esa es la pregunta de esta noche frente a este santo que se nos presenta hoy para su fiesta el 11 de noviembre. Y entonces hablemos un poco de esa vida de este santo, ¿sí? Una vida realmente muy especial, porque si uno se pone a mirar, obviamente es un santo que es tocado por Dios, que inicia un proceso de dejar algo tan importante para su familia por anunciar el Evangelio, por anunciarlo. Y entonces, ¿qué esperamos nosotros en ese llamado que Dios nos hace, ya sea casados, ya sea en la vida célibe, ¿sí? ¿Cómo tú quieres responderle a Dios en ese llamado? Y entonces es por eso que en pues sus padres no lo quisieron apoyar en esa decisión de volverse a la vida religiosa, ¿sí? No lo quisieron apoyar. Entonces, frente a esto, dice eh, en lo que consulté lo siguiente: por ser paganos sus padres, obviamente no apoyaron sus decisiones o sus principios religiosos. San Martín de Tours es considerado protector y patrono de los pobres, los mendigos, los soldados, los fabricantes textiles, los comerciantes. Mira cómo las personas han colocado a este santo en estas cosas tan especiales. Los mendigos por el gesto de generosidad que tuvo con aquel pobre. Los soldados por haber sido soldado del ejército romano. Los fabricantes de textiles por la mitad de la capa que le regaló al pobre. Los comerciantes debido a la generosidad que le caracterizó toda su vida. Entonces, tener a este santo y mirar en todo lo que lo tienen como ese patrono, como ese santo de la devoción, son cuatro
conceptos: mendigos, soldados, fabricantes de textiles y comerciantes. No sé en otros países cómo lo tienen, ¿sí? Pero tener presente esto. Entonces, a esos 15 años, obviamente, pues entró a la milicia y fue caballero, permaneció al servicio militar de Roma durante 25 años, es decir, estuvo desde los 15 a los 25, mucho tiempo. Dio sus servicios primero en Francia y luego en Galia. Fue en el año 333 que en una ocasión cuando estaba en la guardia de Francia encontró cerca la puerta a la ciudad de esta, digamos, Amiens, Francia, de camino, y entonces allí se encontró, obviamente, con muchas personas que seguían y miraban pasar a la guardia romana. Pero la cuestión acá es algo muy especial, y es que al día siguiente, al despertarse de ese sueño, Martín ya contaba con unos 21 años y tomó la decisión de bautizarse. Entonces, cuando una persona adulta, mayor, ¿sí? Toma esa decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, es un proceso de vida espiritual. Si sus padres no lo acompañan, si sus padres no creen en lo que su hijo cree o su hija cree, pues ya es allí donde realmente se ve ese crecimiento en la fe de creer en ese Cristo, en ese que se entregó por la humanidad y resucitó, pero lo quiere conocer más, ¿sí? Lo quiere conocer más. Y entonces es allí donde es la segunda pregunta. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se debe sentir una persona que está formando niños en la catequesis? ¿Sí? ¿Cómo debe ser esa enseñanza a unos niños de la fe en Cristo? ¿Cómo debe ser? ¿De libro o de testimonio? Están esas dos opciones. De libro, un libro de catequesis, ¿sí? Puede ser el catecismo de la Iglesia Católica, o debe ser un catequista de testimonio. ¿Cuál de las dos es la mejor? ¿Mm? Entonces, por eso, desear bautizarse, es decir, recibir ese bautismo para Martín fue algo maravilloso. Pero sus superiores le negaron el permiso, es decir, no solamente sus padres, sino también los superiores de la Guardia Romana. Fue hasta que el emperador visitó al ejército para darle a cada uno de los soldados un incentivo económico antes de la batalla, que Martín le dijo: Emperador, he luchado por ti, permite que ahora luche por Dios. Yo soy soldado de Cristo y no me es lícito seguir en el ejército ni aceptar tu dinero. Fueron las palabras de Martín ante el emperador romano. Entonces, miremos cómo es ese deseo de dejar una vida, ¿sí? Una vida en la cual es una lucha frente a otros hombres con armas y tomar mejor las armas del Evangelio. Es decir, de irse a predicar con la propia vida todo lo relacionado con Jesucristo. Ese fue su deseo. Yo soy soldado de Cristo. Mira las palabras: yo soy soldado de Cristo y no me es lícito seguir en el ejército ni aceptar tu dinero. Él ya tenía por sí en su corazón ese deseo de continuar su vida, pero sirviéndole al Evangelio. ¿Sí? Al Evangelio. Entonces, su fiesta es el 11 de noviembre. Entonces dice aquí, en el siglo IV, ¿sí?
Recorrió todo el territorio para evangelizar y velar por los necesitados. Es por eso que se relaciona con el sentido de la caridad. A San Martín de Tours se relaciona con la caridad. Es decir, Él es el ejemplo para que nosotros lo tomemos para ser caritativos. ¿Mm? Caritativos, una gran virtud que nos hace falta a muchos. ¿Sí? Otra cosa, es protector de los mendigos, patrono de los soldados, comerciantes, tejedores, fabricantes de textiles, etcétera. Ahí dice etc. Es decir, muchas cosas que se hacen con las manos. ¿Mm? Entonces, es importante darnos cuenta de que muchas personas toman a este santo, ¿sí? Como intercesor ante el Padre para sus necesidades como comerciantes, como textileros, ¿sí? También como soldados, porque es algo muy especial que la guardia del Papa desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es una guardia suiza. ¿Sí? Sí, son soldados suizos que le prestan el servicio del cuidado a el Santo Padre. ¿Mm? Y eso ha sido desde hace mucho tiempo. Y este es el patrono de la Guardia Suiza. ¿Mm? La gente lo quiere mucho por su generosidad y lo aclamó santo. Fue así que decidió dejar la guardia y convertirse en ese miembro de la guardia de Cristo. Entonces son pequeños datos así sueltos que se tienen de este santo. Jesucristo se le apareció y de esta manera él tomó la decisión de seguirlo. ¿Cuántas veces Cristo Jesús se te ha aparecido a ti y a mí para dejar algo que nos frena en seguir el Evangelio? Cuando éramos jóvenes, de pronto, sí, o obviamente hoy en día hay cosas que no nos dejan seguir siendo de alguna manera esos servidores de Cristo. Algo de pronto, alguna actitud que Dios quiere que tú cambies, que yo cambie y que hay que quitarla del camino para seguir adelante, para decirle siempre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero hay algo que a veces está ahí y no nos deja. Pero a él llegó y cogió y dijo, no más, no quiero ser soldado de la guardia, de usted, emperador, quiero ser soldado de Cristo. Y así emprendió este camino. Martín recibió una burla de parte del emperador cuando le dijo estas palabras. Los bárbaros nos atacarán mañana y tu actitud, querido Martín, parece movida por el miedo más que por tu fe. ¿Dices ser cristiano por miedo de enfrentarte y desgarrar sangre? ¿Mm? Martín le respondió, mañana déjeme en primera línea de batalla, sin armas, sin escudo y sin casco, y así le probaré mi valor y fidelidad, y le demostraré que el miedo que tengo no es a morir, sino a derramar la sangre de otros hombres. ¡Qué mensaje tan profundo! O sea, la valentía de San Martín ante el emperador, es que era el emperador romano, ¿sí? O sea, imagínense eso, el emperador romano, y esta es la respuesta que le da Martín a esas palabras, diciéndole, ¿tienes miedo? No, 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 el miedo no. Tengo es el valor de demostrarle que yo no quiero derramar más sangre de otros hombres y quiero ser ese soldado de Jesucristo, que las armas no es quitarle o sea, un arma para quitar vidas, sino el arma de la palabra para transformar corazones. Esa es de las armas que quería tomar
San Martín de Tours, las armas de la palabra de Dios, del Evangelio, para transformar corazones. Y después dice, los bárbaros se rindieron antes de comenzar la batalla. Algunos pensaron que lo que los espantó no fue el numeroso ejército romano, sino el saber por boca de sus espías que los romanos estaban tan seguros de la victoria que incluso habían soldados que acudirían al combate sin armas. Qué bello eso. Por ello, me permitió que Martín dejara la vida militar. Por eso le permitió dejar la vida militar. Entonces, muy importante eso. Pasemos entonces a otra diapositiva donde vamos a ver esa importancia, esa imagen. Detallemos muy claramente lo que hace, ¿sí? Es una imagen en la cual podemos darnos cuenta de esa muestra de caridad frente a otra persona. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo frente a una persona que de pronto está en la calle? Acabo de caer un aguacero, es decir, la lluvia, y tú lo ves allí y has visto esa importancia de hasta quitarse uno la chaqueta y dársela a esa persona que está húmeda, tiritando de frío. Para nosotros posiblemente hemos pasado de largo. No hemos hecho lo de San Martín de Tours. Cortar la chaqueta no, quitarnos la chaqueta y dársela a una persona que nos está mirando o que nos dice, tengo hambre, mira, dame algo caliente, dame algo de comer, ¿sí? Pero nosotros, obviamente, pues en un momento de estos, no, a veces no estamos mirando con los ojos del corazón, sino con nuestros ojos normales. ¿M? Y por eso, pues obviamente, no hacemos lo que hizo San Martín de Tours, de mostrar esa caridad, de esa virtud. Por eso es tan importante orar al Espíritu Santo para que nos dé ese fruto de la virtud de la caridad, ser caritativos, decirle Espíritu Santo, dame ese fruto de la caridad, ser caritativo con otros, que yo tenga ojos para ver la necesidad del otro. Así hay que ver cómo el Espíritu Santo nos va mostrando las necesidades de los demás. ¿Mm? Y allá en nuestra parroquia puede haber ese grupo que recoge alimento, que recoge ropa en buen estado para darle a otras personas, ¿sí? Porque para eso están nuestras parroquias también, para apoyarlas en ese sentido de ser parroquias que brinden esa caridad. Y luego viene esa vida religiosa. Martín realizó un breve noviciado de vida eremítica en la isla de Galia. Cuando hablamos de vida eremítica, es decir, esa parte de retirarnos de todo lo que nos rodea, ¿sí? Es decir, de ese mundo e irnos a un lugar donde vamos a estar solamente con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y uno. Nada más. La palabra de Dios, ¿sí? Y la oración como fuerza en ese momento de estar en ese lugar para ese crecimiento espiritual, para tomar las decisiones. Y fundó dos monasterios, Liguillé, el más antiguo en Europa, y Mormetriu, que se convirtió con el paso del tiempo en un gran centro de vida religiosa. En el año 370 Martín fue nombrado obispo de Tours, cargo, cargo que ejerció durante 27 años.
Su vida pastoral se caracterizó por la evangelización y la lucha contra las costumbres paganas. Se ganó la confianza de los pobres, de los necesitados y de cuantos sufrían injusticias. Mira cómo este hombre en vida se enfocó su evangelización en los pobres, en los necesitados y los que sufrían injusticias. El obispo Martín murió el 8 de noviembre del 397 en Candes durante una visita pastoral. Sus funerales tuvieron lugar 3 días después y fueron una verdadera, como se dice, entrega piadosa de todas las personas. Ese día, el 11 de noviembre, se conmemora su memoria. Se pueden considerar como el primer santo no mártir con fiesta litúrgica. Como tradición, esa fecha quedó también como punto de referencia eh, en los contratos de arrendamientos de terrenos, de compraventas, en el mundo agrícola, ¿sí? De allá de Tours. El nuevo vino se bebe en San Martín. Se dice todavía hoy, hay muchas regiones en Italia y en Francia donde se hace esta devoción. La mitad del manto que según la leyenda San Martín compartió con el pobre de Amiens se conserva celosamente en una capilla. Al custodio de la capilla se llama la capellán, ¿sí? Y allí, obviamente, está cerca a el obispado de Tours. Entonces, desde ese punto de vista. Y obviamente hay que resaltar algo muy importante, lo que les decía, de que como también los soldados lo reconocen como su patrono, no solamente los de la Guardia Suiza, sino también junto con San Sebastián, también es otro santo que tienen los de la Guardia Suiza, no solamente San Martín de Tours, sino también a San Sebastián y a San Nicolás. Estos tres santos son los que la Guardia Suiza tienen por custodios, como patronos custodios. Y obviamente, uno de los discursos de San Francisco, nuestro Papa, dice, es lo siguiente, se hizo famoso por su acto de misericordia y amor al prójimo. Entonces, eh, tener claro que lo que nos dice este santo, pues realmente es para tener muy presente toda su vida. Y por último, decir lo siguiente, el ejército de la Guardia Pontificia es uno de los que más el 11 de noviembre le dedica los honores a este santo gracias al Colegio Cardinalicio en la sede apostólica, obviamente, de allá de Roma. Y pues obviamente hasta ahí es mi conferencia o charla del día de hoy. No sé, pues obviamente es una charla muy tomando apuntes muy claves y pues, esperando obviamente que podamos compartir todos un poco de lo que se dijo en esta charla. Muchas gracias por escucharme. Estoy para escuchar sus comentarios. Juanita, Hola, eh, fíjate que esta plática en especial a mí me llega mucho, porque es un santo que yo conocí siendo muy niña. Tenía como 6 años y había un cuadro como de tamaño carta en la casa de mis abuelos, que era una familia muy trabajadora. Mi abuelo era a cargo de ferrocarril, pero él todos los días que salía a trabajar en el ferrocarril, yo veía que frente a él y con un crucifijo, él se persinaba, rezaba y se iba. Y acá en México, en esa región de Guanajuato, al paso de los años se convirtió en la mayor devoción de esa región.
y es el santo patrono de la gente con menos recursos en la comunidad, ¿sí? E incluso mi madre en algún momento, cuando yo iba a iniciar la etapa de secundaria, ella me dice, pues quizá en algún momento tengas que dejar la secundaria, porque realmente está siendo muy difícil la situación y éramos 5 hijos. Dice, haremos todo lo posible. Dice, pero a todos ustedes los voy a encomendar a San Martín Caballero. Y ese San Martín Caballero es San Martín de Tours. Ajá. Y aquella vez mi hermana menor que yo, le dice, bueno, ¿y pero qué a ese señor? Dice, no, no es un señor, es un santo muy generoso. Y siempre encontrarán ustedes en él o les pondrá él enfrente a alguien que les ayude. Y a partir de ahí, mi mamá estuvo como que más ligada a él. Y cuando yo termino la secundaria y al mismo tiempo que termino la carrera de maestra de educación primaria, me sentó y me dijo, me dice, tú terminaste porque San Martín Caballero lo quiso y te ayudó. Por eso tuviste una beca en la escuela, por eso nunca nos faltó nada para que estudiaras y ahora es momento de ir a darle las gracias. Y me llevó a conocerlo a un lugar que está cerca de Celaya, Guanajuato, que ahí en la zona se conoce como el Terrero. Y las comunidades aledañas a ese terrero levantaron una capilla pequeña. Y hace poco tiempo, una prima me dijo que esa capilla se había convertido en el triple, porque la gente se ha vuelto generosa con él, porque la gente de las comunidades aledañas ha mejorado muchísimo su situación económica. Ay, qué bendición. Y como tú lo dijiste, es patrono de los comerciantes. Aquí vas a las tiendas y en un altarcito que tienen muy arriba, ahí tienen a su San Martín Caballero. Chiquito, en cuerpo, en bulto, en fotito, pero ahí tienen a su San Martín Caballero. Pero sí en México sí es una devoción muy, muy bendecida. Qué bello. Gracias por Sí, ese testimonio. Está súper especial para esta noche, para que tengamos presente a este santo, como tú le dices, San Martín de Tours, el caballero de Tours. O así sea, es. realmente es algo especial, o sea, es que es la fe de las personas, de conocer, eso es lo importante de conocer el Ujú. santo, todo lo que vivió, todo lo que, lo que decíamos ahorita, pues si usted quiere, yo me voy sin armas, sin nada, pero yo voy es porque yo quiero que dejar esta vida de matar personas por irme a salvar vidas, a salvar, o sea, Ujú. en ese sentido. Eso es muy especial. Juanita, qué bello tener presente eso que tu mamita te demostró que este santo intercedió muchas cosas en tu vida y obviamente pues tu carrera como docente y realmente Sí. ahí tienes. Pero la pregunta, ¿siguiste esta tradición con tus hijos? No, fíjate que no, no. Ok, Mis hijos más bien siempre los encaminé hacia la Virgen de Guadalupe, ok. siempre, porque consideré que iba a ser muy difícil de pronto llegar hasta donde él estaba, Ujú, por esa razón. ok. Porque si ahora me dices por dónde es, no sé decirte, pero O sin sea, se te embargo, olvidó se me la olvidó cómo ruta. llegamos ahí. Mi Ok. madre me llevó y se me olvidó. Pero hace poco tiempo, en uno de todos estos tours que hago yo por el estado de Guanajuato, un día me encontré un letrero que decía Terrero. Y después le pregunté a mi tía, que ya no vive, que en paz descanse, y le digo, oye, yo me encontré un letrero en tal lugar. Me dice, hija, es que por ahí entras y todavía sigue siendo un camino de terracería. El Ok. camino no ha mejorado. Mejoró la capilla, pero el camino no ha mejorado y sigue siendo el terrero. Y me dijo, el día que tú quieras, yo vienes y yo te llevo. Y fue un poquito Ya, antes de COVID, porque ya mi tía muere en COVID, entonces fue un poquito antes de COVID y ya no pude llegar tampoco. Pero cualquier día, llegaré a ese lugar otra vez.
qué bello. Hacer una Ujú. peregrinación allá sería interesante. Sí, así Mm. es. Ujú, Miren, yo estaba pensando desde hace algunos días que, por ejemplo, ahorita con lo de San Martín de Tours, que dice, mándeme al frente de la batalla sin casco, sin espada, sin... O sea, ante cualquier ser humano es totalmente ilógico, ¿no? Ilógico. Pero yo creo que el poder, yo lo que he pensado es que el poder de Dios lo limitamos nosotros, ¿no? Con nuestros ujú, racionamientos, ¿no? Em, o sea, por ejemplo, piensa en la Santísima Virgen cuando Jesucristo, cuando Dios le dice por medio del ángel que vas a tener un hijo, y ella, lo primero que le viene a la mente es un racionamiento muy humano, ¿no? Y dice, pero es que yo no conozco varón. Y después pero hágase en mí según tu palabra. Entonces, yo lo que he estado pensando es que es muy normal como nosotros, muy, muy, muy normal, yo creo que lo normal, que cuestionemos de decir, ¿y cómo va a ser? O cómo... Pero miren el ejemplo que nos da San Martín de Tours y lo que nos da la Santísima ujú, Virgen, decir, Señor, yo no sé cómo, pero hágase en mí según tu palabra. Entonces, y a mí lo que me hace pensar es como dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? La importancia de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, o sea, decir, o sea, inmediatamente nuestra respuesta es, no es posible porque racionalmente no es posible. Pero decir, bueno, no, sí es posible porque Dios todo lo puede y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Regularmente queremos las respuestas o ver con claridad todo lo que va a pasar y cómo va a pasar y a qué hora va a pasar y quién va a participar, ujú, etcétera. Sin embargo, creo que no es el camino de Dios. El camino de Dios es tú coopera conmigo. O sea, tú coopera, ujú, yo me encargo, tú solo sigue el camino. Ah, y en eso creo que al menos para mí es algo que estoy trabajando, decir, Señor, ayúdame a ser dócil a tus inspiraciones y dejar atrás los racionamientos porque yo estoy limitando tu poder y eso para mí es muy triste, ¿no? De decir, estoy limitando el poder de Dios. O sea, todo lo que Dios quisiera hacer a través de mí y yo puedo estar limitándolo y lo mismo es para todos, ¿no? Yo quizá lo estoy limitando y ha de ser una impotencia, pienso en Dios y ha de ser una impotencia grandísima, ¿no? Decir, es que deja tu razonamiento atrás, ¿no? O sea, sí, te di el razonamiento, pero confía en mí. Eso es todo lo que... Y ahora con lo de San Martín de Tours, me recuerdo esto que he estado pensando y meditando. Busquemos sobre esa pregunta que iniciamos con la ujú, cuestión de los padres, que a veces no dejan que sus hijos acepten ese llamado. A veces quieren es que continúen siendo, sigan con la carrera que los papás quieren, abogados, odontólogos, médicos y demás, y no un sacerdote en la casa. A veces, anteriormente, pues acá en Colombia era una bendición que hubiera un abogado, ujú, un médico y el sacerdote o la religiosa. Pasaron los años y no, un cura no se puede, no, 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 o una religiosa, no, 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 sí que menos. Queremos tener nietos, siempre tenía, ahora ya tienen esa mentalidad y después ya pasaron a otras, pero nada, o sea, ¿por qué tenemos un mandamiento tan bonito que es honrar a padre y madre? Y obviamente cuando un hijo dice quiero ser sacerdote o religiosa, hay un choque de pensamiento. ¿Qué piensan ustedes? mm. Juanita, Mira, yo creo que una de las razones por las cuales, al menos en la sociedad mexicana, últimamente no se ha apoyado tanto las vocaciones es porque la misma sociedad se ha encargado de difundir mucho toda esta situación de pedofilia que se ha dado durante las últimas décadas y que no necesariamente ha sido dentro de la sociedad mexicana a gran escala, porque fue en otros lugares. Una es. Y la otra es que de pronto
resulta para algunas familias demasiado costoso. Yo conocí a una persona, don Hassin, que en paz descanse. Él crió a su nieto y su nieto quería ser sacerdote. Y de hecho ingresó aquí al seminario conciliar en la zona de Tlalpan. Y muy tristemente, cuando fue a dejarlo, vino y me platicó, me dice, señora Juanita, va a ser muy difícil que él termine. ¿Pero por qué, Hassin? Me dice, porque es mucho lo que hay que pagar. Dice, porque no solo hay que pagar una mensualidad, hay que pagar por el lavado de su ropa, hay que pagar todo lo que necesita y hay que pagar una mensualidad al seminario. Y además, cada 2 meses hay que dar un donativo. Dice, y la verdad es que yo no puedo. Aunque tengo una pensión, mi pensión es muy chiquita, pero tengo que darle de comer a mi esposa. Dice, yo mismo pues tengo que comer y aunque yo trabajo haciendo faenas domésticas en casas, dice, no me va a alcanzar. Pues mire, vamos a ver cómo vamos avanzando, vamos a dejar que avance y ya Dios proveerá. Pero finalmente, dentro del mismo seminario conciliar, el chico se sentía mal porque nos decía el chico que había cierta marginación para algunos de ellos. Entonces, creo que esto está siendo muy patente, está siendo muy intenso y se tienen que retirar. Y entonces este chico salió del seminario conciliar después de 1 año y 2 meses, 3 meses aproximadamente, e ingresó con los franciscanos. Y ahí fue donde él terminó de estudiar, estudió teología fundamentalmente, y después tuvo la oportunidad de estudiar una especie, llamémosle de maestría, en un seminario franciscano conciliar en la zona de Guadalajara. Y ahí ya no tuvo que dar tantos donativos, sino por el contrario, ahí lo que tuvo fue que pagar con todo su trabajo de misión. Pero si él no ha tenido esa vocación firme, pues él creo yo que se retira. Y eso es lo que está pasando dentro de la sociedad mexicana. Sí. Pero sí para ti, papá, sí es muy difícil de pronto, pues, orientar a tus hijos para ver qué es lo que van a hacer. Sí, y no es tanto que no quieras que estudien, que se preparen, no, sino que siempre buscas como padre el que tus hijos tengan una situación futura que les permita valerse por sí mismos y tener una manera honesta de vivir, en donde puedan tener todas las comodidades, ¿sí? Claro que sí. Y te asusta, yo creo que en primer momento, a mí me asustaría el que mi hijo me dijera es que yo quiero ser sacerdote. Híjole, así como están las cosas ahora y que de pronto el sacerdote tiene que salir en la noche y que quiere, eso a mí me asustaría, ¿no? Pero sin embargo, pues no es motivo suficiente para decirle, óyeme, no. Además, creo que el desarrollo social en cualquier parte del mundo ha llegado un momento en el cual tienes que formar hombres y mujeres que sean capaces de tomar sus propias decisiones y que asuman sus consecuencias buenas o malas. ¿Sí? Pero sí es difícil ser padre, muy difícil. Claro. Sí, tienes toda la razón. A veces las situaciones en los seminarios en cuanto a lo económico es lo que lo frenan a muchos. Y Sí. en la vida religiosa, pues acogido pues a la persona tal como tal, y se le da todo desde la vida religiosa, pues obviamente hay personas que tristemente aprovechan hasta una parte y estudian y se retiran y bueno, hacen sus cosas y no agradecen ese regalo que da la formación. Así es. Pero sí, también esa parte también es importante. Entonces, miremos familias como la de padres de este santo de hoy, que obviamente no lo acompañaron, pero llegó a darnos algo maravilloso que es Así es, esa un gran caridad, esa virtud, vivir esa virtud de la caridad.
Venga. Yo creo, Bueno, dinos, yo creo, nada Ricardo. más creo que esa es una semilla que hay que sembrar en los papás desde que Ujú, los hijos son chiquititos, ¿no? De preguntarle al papá, oye, quizá tú, no sabemos si tu hijo puede tener vocación al sacerdote y el papá en ese momento puede entrar en shock, ¿no? Mm, Pero se queda la semillita y la va madurando. La ujú, va madurando porque el, así trabaja el Espíritu Santo, ¿no? Siembra y pasan los años y el papá ujú, va dándole vueltas y llega un momento que cuando llega el momento de la realidad, pues el papá en el fondo de su corazón ya se fue preparando durante años para decir que sí. Entonces creo que es un tema que yo veo que se toca muy poco, ¿no? Que lo tocamos ujú, muy poco, pero creo sí, que deberíamos de tocarlo más con mucha naturalidad, de decir, bueno, que si Dios los llama, hay que estar abiertos porque Dios puede llamarlo al sacerdocio o a la amén, vida así es. consagrada. Entonces, Ujú, y decirlo abierto, insisto, de una manera muy natural, porque así Dios prepara las almas también. ujú. también, sí, es verdad. Así es. Vamos a colocarnos en esta noche en las manos de Dios y en especial pedir por todo lo que ha sucedido en España, Ay, sí. allá en Valencia, ese Ujú, milagro de esa parroquia que se inundó y luego apareció ese sí. cáliz sin una mancha de barro, sin Ujú, habérsele caído el corporal ni el purificador. Es una muestra de que Dios está presente, de que ujú, Dios está con todos nosotros y que en esto tan catastrófico que pasó, ver esto que pasa en esta iglesia, en esta capilla, pues es darnos cuenta de que el amor de Dios es tan grande, que lo puede todo y que ante las dificultades hay que decirle que no suelte nuestra mano, que siempre nos esté dando esa mano para salir adelante. Entonces pedimos por todas esas personas, por los fallecidos, por las personas que no han aparecido, para que Dios en su amor y en su misericordia acompañe y siga acompañando a tantos lugares del mundo donde pasan estos desastres naturales, que mucha gente dice que ya empezó Dios a castigar o cosas por el estilo, pues que lo miremos de otra manera, de cosas que también la misma naturaleza pide, de su cuidado, que seamos más cuidadosos con esta tierra que se nos, esta casa común que tenemos y que debemos cuidar para que nuestras futuras generaciones tengan donde vivir y obviamente evitar tantos desastres. Mamita María, en esta noche queremos que nos cubras con tu santo manto ante todas esas personas que hoy nos han pedido oración por alguna enfermedad, por alguna necesidad económica, para que tú seas esa intercesora ante el Padre y todas estas necesidades sean escuchadas. Pedimos por los niños y niñas del mundo entero, especialmente acá en Colombia, que tristemente se ven esas personas que no tienen corazón y están asesinando niños de muy pequeños, de 3, 4, 5 años. Y realmente pedimos para que tú, que eres todopoderoso, Padre bueno, toques el corazón de estos hombres y los haga entender de que son criaturas, son hijos, son nietos, son primos, sobrinas y demás que no les hagan daño, que realmente comprendan de que asesinar a un menor es dañar un futuro y un dolor a la familia. Te pedimos para que en todas las partes del mundo entero se viva el amor, se viva la paz, se viva la misericordia, la caridad y que por intercesión de San Martín de Tours todos nosotros podamos tener de modelo a este hombre en ser caritativos siempre con los más necesitados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Señor, te dejamos esta noche en tus manos y que continuemos siendo discípulos de tu palabra y realmente mostrar con nuestro rostro que tú estás siempre con nosotros. Amén. 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 Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen descanso. Que descanse, buenas Buenas noches. noches a todos, Gracias, abrazos a la gracias para todos. distancia. Sigamos orando Cuídense. por todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Un placer.